Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 32. 2. Libertad. 11. La historia como historia de la libertad. Cuando al comienzo del contrato social Rousseau escribió las fatídicas palabras: el hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Incluyó en la liberación de las cadenas, en el ideal de la libertad, el telos, y por tanto, el sentido de la historia. De este ideal, la Revolución Francesa habría aparecido a los ojos de los contemporáneos como su primera realización capaz de entusiasmar, a pesar de no ser siempre plena y justa, con todos sus execrables horrores. Desde entonces, la filosofía de la historia, que había extraído su propio alimento, además del propio objeto de las teorías del progreso, que, nacidas con la Ilustración, se prorrogaron por todo el siglo XIX, descubrió y propagó el tema fundamental al cual Hegel había impreso su sello, de la historia como historia de la libertad. En las concepciones teológicas de la historia, la verdadera historia era solamente la historia de la salvación individual, por la cual la historia real de los hombres, con sus luchas, sus derrotas y sus triunfos efímeros, recibía su propio sentido. No es que la salvación no fuera ella misma una forma de libertad, o mejor, de liberación, sino que era libertad o liberación del pecado, un retorno a la pureza originaria, referida siempre al individuo singular, no a la humanidad en su conjunto. Definir, en cambio, la historia como historia de la libertad quería decir asignar un telos a la historia humana en cuanto tal, prescindiendo de cualquier duplicación suya en historia divina, o bien considerar la misma historia humana como historia divina. Quería decir que la historia no era ya un cúmulo de acontecimientos sin orden y sin objeto, sino una serie de eventos orientados a un fin. La historia, en suma, tenía un sentido, y este sentido era la libertad, identificando el desarrollo de la historia hacia un fin deseado, con el que comenzó a llamarse progreso. La teoría del progreso y la filosofía de la historia como libertad quedaban estrechamente ligadas. El progreso consistía en un continuo proceso gradual de liberación, en un acercamiento, ora más rápido, ora más lento, pero inexorable, hacia el fin más altamente deseado del hombre en esta tierra, fin que era, precisamente, la libertad. Este vuelco radical del sentido de la historia nació de la crisis de la conciencia religiosa llegada a través de la Reforma a la Ilustración, prorrogándose y agravándose entonces en el siglo XIX con las diversas filosofías positivistas y cientifistas. Del extraordinario desarrollo de la ciencia y de las aplicaciones técnicas que se habían sucedido y hacían posible, más allá de toda previsión, el dominio de la naturaleza preconizado por Bacon. De la formación de una clase próspera y emprendedora que la crisis de los tradicionales valores religiosos había permitido que se dirigiera de manera más desprejuiciada hacia lo útil, y a la que el progreso científico y técnico había provisto de medios cada vez más potentes para la expansión de sus propias ambiciones y capacidades. En esta inversión de valores, la libertad, en sus múltiples formas, como libertad de profesar una religión, según los dictámenes de la propia conciencia, de expresar libremente las propias opiniones y de propagarlas a través de la prensa, de disentir del gobierno sin correr el riesgo de ser colocados fuera de la ley y condenados como rebeldes, y sobre todo de romper los vínculos morales y jurídicos que obstaculizaban la iniciativa económica, parecía como el mayor bien al que los hombres pudieran aspirar en este mundo, porque la libertad, mejor, las diversas libertades, eran la propia condición del desarrollo de todos los otros valores. Desde esta perspectiva, la historia aparecerá como historia de la libertad, no solo en cuanto tiene la libertad como telos, sino también en cuanto a la libertad, entendida como la precondición del máximo desarrollo de las facultades superiores del individuo y de la especie, en el principio motor del progreso, es en este segundo sentido en el que hablará Croce de la historia como historia de la libertad, sin distinguirlo, por lo demás, del primero. La historia tiene la libertad como telos porque tiene la libertad como principio motor. La libertad, en suma, es fin y principio, causa final y causa eficiente. Una vez más, esta duplicidad de sentidos de la historia es posible porque el concepto de libertad usado en la primera y en la segunda interpretación es distinto. Mirándolo bien,
También aquí nos topamos con los conceptos de libertad ilustrados en la primera parte. La libertad como telos es la libertad negativa. Es la libertad lo más amplia posible en el límite, la libertad absoluta de nuestras acciones, mientras que la libertad como principio motor es la libertad positiva, es decir, la posibilidad de autodeterminarse que hace posible para el sujeto humano toda forma de innovación hasta el límite de la autodeterminación absoluta que solo pertenece a Dios y que, una vez admitida, haría de la historia la obra de la creación divina. La historia, en suma, es el producto de la libertad humana como autodeterminación y tiene por objeto la libertad humana como el máximo de no impedimento y de no constricción.